se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo. Saludos y bendiciones, mis hermanos, aquí en la cadena del puente al final. Quiero extenderme, dar las gracias a mis hermanos aquí por la invitación. Pues hoy vamos a compartir un estudio de la palabra de Dios. Lleva por título Abogado tenemos para con el Padre. Vamos a estudiar, por supuesto, vamos a tener un estudio que se basa en la enseñanza del santuario. Casi siempre, ¿verdad? Me limito a hablar en la relación con el santuario porque es una enseñanza tan esencial, es el fundamento de prácticamente todas las enseñanzas que encontramos ahí. Así que les exhorto a los hermanos si pueden buscar los textos bíblicos para que llenen ellos, o si no, va a haber algunas citas, el Espíritu Profecía, y también si pueden apuntar esas citas, me gustaría que si pueden verificar esas citas y leerlo en su contexto mayor más adelante cuando las tienen más tiempo. Así que vamos a comenzar buscando en las Escrituras en el libro de Levíticos. El libro de Levíticos, el capítulo 16, el 16 de Levíticos, del día de expiación. Este capítulo prácticamente, ¿verdad?, está explicando lo que se hacía en el día de expiación. El versículo 7, vamos a leer, dice: después tomará los dos machos cabríos y lo presentarán delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Ya? Recordamos, ¿verdad?, en el día de expiación venía el sumo sacerdote, traía dos machos cabríos, y dice el versículo 8, y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, y una suerte por Jehová, el macho cabrío que se iba a sacrificar y se iba a traer su sangre dentro del lugar santísimo. Y dice aquí el versículo 8, y otra suerte por Azazel, que es el macho cabrío que se llevaba, ¿verdad?, al desierto. Así que vamos a versículo 15, y dice después, y está hablando, ¿verdad?, qué pasa con el primer macho cabrío que le caía la suerte de ser sacrificio del Señor. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Ahora noten bien, porque tenía que hacer el sumo sacerdote varios sacrificios en el día de expiación. Uno era un sacrificio que él hacía por él mismo y su familia, que era un becerro. Pero también luego, él primeramente tenía que hacer ese sacrificio para que podía haber expiación por él, y él podía ser limpiado, purificado, para poder interceder por el pueblo ahora. Así que ahora vemos que se trae el macho cabrío, y ahora
representa, ¿verdad?, los pecados del pueblo, y dice, será expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, o sea, el segundo velo, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, ¿verdad?, porque anteriormente había ofrecido lo del becerro de su parte, y la espaciará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. No se recuerdan el estudio que parece que hicimos la semana pasada, el jueves pasado yo creo. Sí, hablamos un poquito sobre Apocalipsis 8:5 y hablamos, ¿verdad?, de poner el incensario sobre el propiciatorio. Así que de nuevo estamos visitando aquí que ahora la sangre del becerro y del macho cabrío se rociaba sobre el propiciatorio, y ahora dice el versículo 9, y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Así que el sumo sacerdote, ya sabemos, según la semana pasada, traía el incensario, se llenaba el cuarto del humo de ese incensario, y él rociaba la sangre del macho cabrío allí sobre el propiciatorio. Tenía que ser sobre y delante. ¿Por qué sangre sobre el propiciatorio? Realmente es otro estudio de profundidad, pero solamente mencionando por encimita, dentro de ese arca contenía los requerimientos de la ley de Dios, los 10 mandamientos, y esa sangre era para satisfacer los requerimientos de esa ley. O sea, solamente la sangre del cordero inocente, ¿verdad? El libro de Hebreos 8 y 9 claramente dice que los sangre de becerros y machos cabríos nunca podía expiar, ni quitar pecados, ni expiar los pecados, sino es un simbolismo. Pero la sangre de Jesús, ¿verdad?, en el antitípico, debe satisfacer los requerimientos de la ley. O sea, hemos quebrantado la ley, cada uno de nosotros, hemos confesado nuestros pecados sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ese sacerdote ha traído, ¿verdad?, la sangre de su propia sangre en el lugar santo, rociado en el velo, y ahora, que es actualmente la obra que Jesús hace en el día de expiación, en el Yom Kippur, ahora mismo, ¿verdad?, está intercediendo en favor del pueblo, y vamos a mirar más profundidad a esto. Vamos a hablar un poquito sobre algo que no es completamente desconocido, pero no se habla a menudo. Vamos a hablar sobre el pectoral un poquito, y vamos a mirar el Éxodo 28, 29. Dice, y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral de juicio sobre su corazón. Y voy a tratar de leer un poquito más despacio para que podamos masticar las palabras que vamos a leer, porque no creo todos los versículos que vamos a leer estamos acostumbrados a escucharlas. Así que, otra vez, si pueden seguir con sus Biblias, sería de gran beneficio. Y si pueden apuntar, pues sería de beneficio también. Éxodo 28, 29. Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. Él lo ponía allí, él lo tenía en su pecho. Cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Ahora dice el versículo 30. Y pondrás en el pectoral de juicio el Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón, ¿verdad? Eran 2 piedras más, había los 12 piedras en la pectoral, entonces hay 2 piedras más, una a la izquierda
y uno a la derecha, ¿verdad? Para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Así que aquí vemos el simbolismo que Aarón lleva el peso, o si no, también lleva los nombres representados de los hijos de Israel en su pecho. Lo carga en su pecho. Y así como Jesús está llevando, ¿verdad? En la hora del juicio, lleva nuestros nombres y lleva esos nombres delante de la presencia de Jehová. Lo vamos a ver más claramente más adelante. Así que el Espíritu y Profecía, el libro abreviado, ¿verdad? Le doy la abreviación para que lo pueda conseguir más fácil. CES, página 32, ¿verdad? Dice, así también Cristo, el gran sumo sacerdote, al ofrecer su sangre ante el Padre en favor de los pecadores, lleva sobre el corazón el nombre de toda alma arrepentida y creyente. Lo voy a leer otra vez. Así también Cristo, el gran sumo sacerdote, ¿verdad? El sumo sacerdote era que oficiaba especialmente en el día de expiación. Los otros sacerdotes comunes no participaban en el día de expiación. Dice, a ofrecer su sangre ante el Padre, allí cuando está delante del propiciatorio, en favor de los pecadores, lleva sobre el corazón el nombre de toda alma arrepentida y creyente. Así que esperamos que nuestro nombre esté allí, ¿verdad? Y pues de todos los creyentes arrepentidos, que ahí están representados sobre el pecho de Jesús. Así lo escuchamos como lo medita la Biblia en 1 Juan 2:1. Sí es conocido por nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es? A Jesucristo, el justo. Entonces, aquí está demostrando que Jesús es el abogado que está intercediendo en nuestro favor. Y mientras está intercediendo, lleva el simbolismo representado de nuestros nombres estrictos allí en ese pectoral, en su pecho. Y lleva, ¿verdad? Ese peso, ¿verdad? Lo lleva cuando está oficiando delante del propiciatorio. Así que seguimos mirando un poco más. Dice Éxodo 28:31, y hará su manto del ifod todo azul. Y dice el 33, y en las orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Así que, ¿verdad? Vemos lo que describe en la vestidura del sumo sacerdote. Yo quiero que notamos los detalles, ¿verdad? De esta vestidura. Sigue el versículo 34, perdón. Éxodo 28:34. Una campanilla de oro y una granada. Otro campanilla de oro y otra granada. En toda la orla del manto alrededor. O sea, llevaba campanilla, granada. Campanilla, granada. ¿Ok? Así que pasamos al versículo 35, dice, y estará sobre Aarón cuando ministre
y se oyerá su sonido cuando él entra al santuario delante de Jehová y cuando salga para que no muera. Y muchos saben, ¿verdad? Cuando era el día de expiación, el sumo sacerdote llevaba esas campanillas y entraba, ¿verdad? Primeramente al lugar santo, luego al santísimo, y como nadie podía entrar a ese lugar, ¿verdad? Para saber si él estaba vivo todavía, solamente el silencio podía indicar a través del sonido de la campanilla que el sumo sacerdote estaba vivo y caminando todavía, ¿verdad? Entonces, quiero compartir algunas citas aquí del Espíritu Profecía que se compara la obra de Jesús en el santuario celestial. Hemos mirado, ¿verdad?, lo que describe la Biblia, que Aarón, como representante del sumo sacerdote, debía hacer, cómo debía estar vestido, ¿verdad?, todos los ritos que debía hacer, pero que era solamente sombra de lo que Jesús hace actualmente en el santuario celestial, en el antitípico. Así que el primer escrito, página 36, dice: fui arrebatada en visión al lugar santísimo. ¿Noten bien dónde está ella? En el lugar santísimo, donde vi a Jesús intercediendo todavía por Israel. En la parte interior de su ropaje llevaba una campanilla y una granada. Así que claramente vemos, ¿verdad?, Jesús en el lugar santísimo, oficiando delante del propiciatorio o del arca, ¿verdad? Y allí claramente ella lo ve con esas campanillas y granadas en su manto, el borde de su manto. Sigue diciendo otra escena, página 55 de Primeros Escritos. Dice: vi al Padre levantarse del trono y un carro de llamas entró en el lugar santísimo al interior del velo y se sentó, o sea, al lugar santísimo. Y sigue diciendo: después de eso, un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego llegó rodeado de ángeles, donde estaba Jesús, y entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. Y sigue diciendo: ahí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. Otra vez, delante del Padre. Hemos escuchado muchas veces que el sumo sacerdote oficiaba delante de Dios, delante de la presencia de Dios. Aquí Jesús está delante del Padre en el lugar santísimo. Termina la cita diciendo: en la orla, ¿no?, de su vestidura había una campanilla y una granada. Dice luego otra campana y otra granada. Perdón, no dice campanilla, dice campana, ¿verdad? Dice había una campana y otra granada, y luego otra campana y otra granada. Aquí, ya son dos citas que dicen lo mismo. Ahora vamos a una última cita. Dice aquí, hermano, página 250 del primer escrito. Se me mostró lo que había ocurrido en el cielo a terminar en 1844. Los periodos proféticos. Cuando Jesús concluyó su ministerio en el lugar santo y cerró la puerta de ese departamento. Y aquí vemos claramente la enseñanza, ¿verdad?, del Espíritu de Profecía, que por mucho tiempo, hasta los días de Ellen White, era una controversia, y hoy en día también encontramos muchas veces que hay una controversia sobre la enseñanza de la puerta cerrada. Muchos decían que ella mencionaba
que Jesús, al entrar al lugar santísimo, había cerrado la puerta de la misericordia y que ya no había tiempo de misericordia. Pero un estudio le da en sus escritos y mirando el contexto de lo que ella está diciendo, ella está hablando de que cuando Jesús pasa al lugar santísimo, abrió una puerta, pero cerró otra puerta. Y aquí nos está indicando, ¿verdad? ¿Cuál fue la puerta que abrió? Perdón, ¿cuál fue que cerró? Dice, y cerró la puerta de este departamento. O sea, el que iba al lugar santo, la primera puerta del tabernáculo. Y abrió el del Santísimo y por eso entró al lugar santísimo. Y diciendo, Jesús se revistió entonces de preciosa vestidura. Yo creo que notamos el contexto de lo que le hemos hablado. Primero Escritos, página 250. Primera el Padre Santo, cuando termina la obra que está haciendo en el santo, pasa al Santísimo. Ahora, dice, página 50 de Primero Escritos, que cuando entra el Santísimo, dice, Jesús se vistió entonces de preciosas vestiduras. Quiere decir que hay un cambio de ropaje. Y bueno, un estudio del día de expiación, vemos que el sumo sacerdote cambiaba la ropa varias veces. Pero el Espíritu de Profecía aquí claramente está sacando que a Jesús entrar al Santísimo hay una vestidura que él se pone. Alrededor de la orla interior de su manto ostentaba en alternada sucesión una campanilla y una granada, dice. Entonces claramente está haciendo referencia a Levíticos 16 o Éxodo 28. Dice, de sus hombros colgaba un pectoral de curosa labor. Cuando él andaba, escuchen bien, hermano, cuando él andaba en el lugar santísimo con el pectoral, dice, el pectoral reflujía como diadema y ampliaban unas letras que parecían nombres escritos o grabados en el pectoral. Qué interesante, hermano. Mientras Jesús anda y camina por el lugar santísimo, viene del santo al santísimo, y caminaba en el pectoral, hermanos, Juan, yo como unas letras, pero como si fueran nombres grabadas ahí. O sea, cuando dice que Jesús intercede en favor de su pueblo, o intercede por nosotros, hermanos, podemos decir, como literalmente lleva nuestros casos de pecho y los presenta delante del Padre. Lo presenta como el que intercede, ¿verdad? El abogado que está presentando nuestros casos, y cada cual lo lleva grabado allí en el pectoral, en su pecho. Esto me llama mucho la atención, mi hermano, porque no hay nada más maravilloso ni lindo de lo que estamos escuchando aquí, cómo el Señor toma nuestros casos a su pecho y nos tiene nuestros nombres grabados allí. Así que quiero repasar algunos otros eventos que suceden, ¿verdad? ¿Qué sucede? Porque actualmente decimos, bueno, Jesús está en el lugar santísimo del santuario celestial. Actualmente está presentando nuestros casos delante de la presencia del Padre. Allí tiene el incensario sobre el propiciatorio y lleva el pectoral en su pecho. Y está presentando nuestros nombres uno por uno, ¿verdad? Está presentando nuestros nombres delante de la presencia del Padre. Pero, mis hermanos, y dice, esto es la verdad, y ese es
la verdad presente de este momento. Pero, mis hermanos, muy pronto, y por lo que vemos y lo que podemos ver, porque el Señor ha permitido que nosotros vemos a través de la Escritura, a través de los señales y de las profecías y de las condiciones, vemos que pronto la obra que Jesús está haciendo terminará y ya no estaría presentando nuestros casos delante de la presencia del Padre. Primero escrito, página 36, dice qué sucede cuando termina Jesús en esta obra. Dice, y muy pronto se aplica cita. Dice, vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecho la obra de Jesús en el santuario. O sea, actualmente Jesús está obrando en el santuario, está haciendo una obra, está intercediendo en el santuario. Por lo tanto, los vientos están detenidos. Pero cuando Jesús sale del santuario, dice, bueno, ahora sí otra vez, 36, página 36 de primeros escritos, dice que vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, mientras no había terminado su obra. Pero cuando Él termine, bueno, dice así, y que entonces, después, cuando Él termine su obra, entonces caerán las 7 postreras plagas. Así que claro está, hermano, que por la misericordia de Dios, todavía está deteniendo esos 4 vientos, porque Jesús todavía está obrando en el lugar santísimo del santuario celestial, pero muy pronto, mi hermano, y para muchos de nosotros que creemos que la gracia termina pronto, nosotros hablamos cuán cerca la venida de Jesús, pero nosotros no meditamos cuán pronto es el juicio para nosotros. Porque, hermano, sí, Cristo viene, pero mucho antes de eso, usted ha tomado la decisión para ser sellado o recibir la marca de la bestia. Mucho antes de eso, el juicio que ha pasado, sea que nosotros tenemos que morir, o alguien ya había muerto, o seremos marcados o sellados mientras estamos vivos. Pero mucho antes de eso, nuestros casos son determinados. Así que si decimos que Cristo viene pronto y miramos los eventos que vienen tan pronto, el juicio para nosotros sería más pronto todavía. Y más pronto para aquellos que conocen esta verdad del Señor. Así que vivimos en días solemnes. Es más, muchas veces, hermanos, no entendemos el juicio. Siendo un pueblo del juicio, siendo un pueblo que anuncia el juicio, no entendemos muchas veces lo más básico del juicio. Cuando nosotros estamos hablando que la hora del juicio ha llegado, y muchas veces estamos del pensamiento que lo que están siendo juzgados son los de fuera. Pero otra vez, hermano, necesitamos basarnos en la enseñanza del santuario. Y cuando miramos el santuario, dice Daniel 8:14, que es la verdad presente, ¿verdad? Del 1844 hasta ahora, al fin de 2300 días, lo que iba a ser purificado eran los pecados registrados en el santuario. Así que aquellos que han confesado a Cristo como su Salvador, esos son los que están llevando el juicio. Esos son los nombres que se están repasando ahora. Y esos son los nombres que Jesús lleva en su pecho, presentándolo delante del Padre. El juicio
es para aquellos que conocen. Primeramente, el juicio comienza por aquellos que han confesado a Cristo. Primero. Y así como el proceso de los juicios de los muertos comenzaron con los primeros que vivieron, también el juicio de los vivos comienzan con aquellos con el más conocimiento. Y claro, no son, no hay varios juicios, sino etapas. Etapas cuando va de los primeros de los muertos y pasa a los vivos. Ahora, hay una gran lucha con la enseñanza del juicio de los vivos hoy en día. Hasta eso se escuchan muchas interpretaciones. Algunos dicen que todos serán juzgados al mismo tiempo. Otros, que los que tienen más conocimiento serán juzgados primero. Luego, finalmente, aquellos últimos que recibieron la verdad. Solamente, y no es mi propósito entrar en la profundidad a este tema, pero solamente mencionamos lo que dice la palabra de Dios. El juicio comienza por la casa, pero comienza, empieza por la casa y termina por los que menos entendieron. Pero se les llega, ¿verdad? Porque dice, el evangelio eterno será predicado en todo el mundo. O sea, hermanos, ¿por qué Cristo no ha venido? Porque todavía no todos han recibido el mensaje. No todos han tenido la oportunidad. Y cuando Cristo viene, no va a haber nadie, porque los eventos se van a encargarse que esto tiene que tomar decisiones todos a manera globalmente. Cada uno va a tener que tomar una decisión y va a ser una decisión no de ignorancia. O sea, todos van a entender bien la decisión que van a tomar o de un lado o del otro lado. O adorar a Dios o adorar, ¿verdad?, a la marca de la bestia y su imagen. Así que, los últimos que abrazar este mensaje traer los últimos juzgados, hermano. Así que, vemos dónde va esto, hermano. Vemos que muy pronto Jesús, bueno, vamos a verlo. Primero Escritos, página 279. ¿Qué va a pasar muy pronto? Un evento próximo por pasar. Dice aquí, vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Había conmoción en el cielo. Y había ángeles corriendo de aquí por allá. Dice, un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra. Ahora la pregunta es, ¿qué estaba haciendo ese ángel en la tierra? Dice, y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo. Aquí explica lo que le estaba haciendo, quedando sellados y numerados los santos. Así que este ángel era el ángel que está sellando allí, lo vemos en Apocalipsis capítulo 7, el sellamiento, ¿verdad?, de los 144,000. Y es el ángel que estaba corriendo y sellando por toda la tierra aquellos que debían ser sellados. ¿Entienden, hermanos? Ahora, dice aquí, cuando el ángel viene y termina de sellar y quedaron números y sellados cada uno, y reporte eso a Jesús, ahora mira lo que dice, vi entonces que Jesús, que había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, allí con el pectoral, allí, ¿verdad?, con nuestro nombre registrado, presentados delante del Padre, dejó caer en un incensario. ¿Se recuerda Apocalipsis 8:5? Arrojó el incensario a la tierra. Y dice aquí, y alzó las manos y exclamó en alta voz. ¿Qué digo, hermano? Consumado es.
O sea, la gracia se terminó cuando dejó caer el incensario y bueno, seguimos viendo lo que sucede. Esta parte es muy interesante. A veces los hermanitos no saben ubicar dónde es o qué es lo que hace Jesús exactamente cuando sale del lugar santísimo. Deja que la inspiración nos diga, y no de las palabras de un hombre, ni mucho menos Elio González. Mira lo que dice, primer escrito, página 280, dice: detúvose un momento Jesús en el departamento exterior del santuario celestial, o sea, el lugar santo. Y dice, y los pecados confesados mientras él estuvo en el lugar santísimo fueron asignados a Satanás, el originador del pecado, quien debía sufrir su castigo. ¿Entendemos esta cita? Mientras Jesús estaba oficiando en el lugar santísimo, habían pecados confesados cuando él estaba en el santísimo. ¿Recuerdan el día de expiación? Era un día de ayuno. Era también un día de afligir nuestras almas, lo que debemos estar haciendo. Ahora, la pregunta es que mientras Jesús está en el lugar santísimo, aquellos afligiendo sus almas, ¿no será que algunos de ellos estaban confesando sus pecados? Dice otra vez, los pecados confesados mientras él estuvo en el lugar santísimo fueron asignados a Satanás. Así que cuando Jesús sale del santísimo, entra al santo, se detuvo unos segundos ahí y luego pasa a donde está el macho cabrío, el otro macho cabrío, es a Azazel, y confiesa los pecados sobre ese macho cabrío, nos transfiere a ese macho cabrío. Y sigue diciendo Levítico 16 días, dice más el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Azazel, dice, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él, para enviar a Azazel al desierto. Así que vemos de la obra del santuario, hermanos. Hay que entender tanta profundidad del santuario. Realmente hoy no profundizamos mucho, solamente hablamos de cosas mayormente conocidas por nosotros, pero realmente de fundamento, cosas que necesitamos, hermanos. Necesitamos un fundamento sólido y firme para que no nos desviamos de nuestras creencias fundamentales y podemos saber el camino de la salvación, podemos entender la obra de la salvación y la obra que está haciendo Jesús y la obra que nos toca a nosotros también, mis hermanos. Así que temas importantes de repasar, enfocarnos de nuevo, ¿verdad? Había un simbolismo. A Azazel se le confiesa los pecados a Azazel y ahora se le transfiere a ese macho cabrío y lo manda al desierto, teniendo, ¿verdad?, la enseñanza que cuando se ponen todos los pecados al final sobre Satanás, llevará, ¿verdad?, la responsabilidad de toda la obra que él había hecho aquí en esta tierra, comenzando con Adán, diciendo Adán y Eva a pecar, y a toda la humanidad recibirá, ¿verdad?, esa responsabilidad. Y va a tener él que luchar con esos pensamientos, hermanos, por 1000 años, mientras el Señor, ¿verdad?, lleva a sus santos al cielo, mientras hay un juicio con libros abiertos, allí Apocalipsis
capítulo 20, donde los santos, ¿verdad?, repasan los libros y hay un juicio en el cielo, pero estos son realmente, cuando miramos por encima así, es que el Señor está permitiendo abiertamente que los seres humanos pueden verificar, pueden mirar con sus propios ojos, y no solamente los seres humanos, sino todo el cielo y todo el universo y los universos, o sea, todo lo que existe. El Señor hace un juicio abierto para que se puede abiertamente, el Señor no tiene nada que esconder, se puede abiertamente bendicar en nombre de Dios. Todos van a saber que Dios era justo en las decisiones que tomaron, que Él había tomado. Él era justo en aquellos a quien decidió sellar y los otros que no decidió sellar, sino que recibieron la parte de la bestia y se quedaron aquí en la tierra. No tuvieron parte en la primera resurrección, ni en la, bueno, no tuvieron parte de la primera resurrección. Así que el objetivo, mis hermanos, el objetivo, y muchas veces no entendemos el objetivo del conflicto de los siglos. Tanto que nosotros nos encantamos a referirnos de ese título. Y no solamente estoy hablando del nombre, sino la teología del conflicto de los siglos. Hermano, ¿de qué se trata el conflicto de los siglos? Se trata que ¿cómo Dios me va a salvar a mí? Claro, eso que hay una parte dentro del conflicto de los siglos, pero no es el objetivo ni el punto del conflicto de los siglos. ¿Cuál es el punto central del conflicto de los siglos? Es bendicar el nombre de Dios. Es bendicar todas aquellas acusaciones que Satanás o Lucifer hizo en el cielo y luego lo hizo aquí en la tierra con los seres humanos. Y nosotros, hermanos, cuando entendemos eso más a profundidad, cuando entendemos eso un poco mejor, nos vamos a hacer mucho más fácil tomar la parte que necesitamos tomar en el conflicto. Porque todos vamos a jugar un papel en el conflicto, hermano. Todos estamos en conflicto y vamos a tomar un papel. Pero nosotros somos seres que somos basados en nosotros mismos. O sea, nosotros solamente meditamos nuestras propias vidas. Y creemos que el universo está construido alrededor de nosotros, del yo. Cuando nosotros nos toca a sufrir algo que hiere a nuestros sentimientos, nuestra vida cómoda, creemos que pasamos por tanto sufrimiento, creemos que eso estamos sacrificando tanto para el Señor, pero ¿sabes qué? Nosotros, no hay nada que nosotros podemos sacrificar, no hay nada que nosotros podemos dar que aquí vale más de lo que Dios dio. No podemos dar, y colectivamente todos nosotros podemos juntar juntamente, colectivamente. No hay nada que nosotros todos juntos podemos entregar, ni siquiera todas nuestras vidas juntas no pueden nunca ser igual a lo que Dios entregó. Cuando digo Dios el Padre, entregando a su Hijo. No podemos comparar cómo el Dios del universo y el creador de todas las cosas puso a un lado su poder infinito, puso a un lado su divinidad para venir y hacerse un hombre. Claro, cuando vino aquí, aunque estaba vestido de carne humana, era divino, pero no usó su divinidad.
No usó sus ventajas de divinidad, sino que venció el pecado en la misma carne que tú y yo tenemos en este día, ahora. Interesantemente vino a dar ejemplo. Nos vino a dar ejemplo mucho que nosotros excusamos nuestras vidas y nuestros gustos del pecado, porque nosotros acariciamos el pecado y con la excusa que somos seres humanos y pues caemos y por eso, ¿verdad? Nosotros mismos hacemos la excusa, la tentación, porque podemos entrar al pecado. Pero Jesús, en su vida aquí, no dejó excusas para nadie. Por eso cuando Jesús sale del sumo, cuando Jesús sale del lugar santísimo, el que es justo debe ser justo, y lo que está injusto debe ser injusto todavía. Porque ya el carácter debe ser formado de los santos. Hermanos, tengo noticias para decirles. Si no entiende, hermano, nosotros debemos preparar, estar aquí en el desarrollo del carácter para estar preparado para vivir en el cielo. Pero escúchame bien, hay que tener el desarrollo de ese carácter aquí en la tierra antes de ir al cielo. Y mira cómo duele cuando decimos eso, porque nosotros que decimos que es tan difícil, que yo no puedo, que, bueno, sin fin de cosas que se dicen, y todavía no ha podido, no estoy muy cerca, estoy muy lejos. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros queremos vivir y morar con seres no caídos, donde no hay odio, cuando no hay celos? Hermanos, cuando nosotros mismos aquí, entre los hermanos que profesan, nos odiamos, tenemos celos entre nosotros, cuando no pueden sentarse juntos, porque a mí no me agrada esa persona, yo no quiero estar al lado de ellos llevan otro ministerio, ellos son de una manera que no me gusta, yo no quiero estar en la misma grupo de WhatsApp con ellos, porque su presencia me molesta, yo no quiero estar ahí. Hermano, ¿usted cree? ¿Vamos a llevar esa actitud en el cielo? ¿Qué creen, hermano? No podemos sentarnos en la misma banca de la iglesia al lado de ellos, porque no me agrada su presencia. Está el mismo grupo de WhatsApp, yo no quiero estar ahí porque su presencia, porque ellos están ahí también. Hermano, ¿qué tú crees? ¿Sí? ¿Estuviera yo feliz en el cielo porque yo veo a esa persona? Hermanos, que es tiempo de despertar y hacer la preparación. Nosotros, tanto que hablamos que Cristo viene, tantos que hablamos y hacemos predicaciones y pasamos información, documentos y hablamos de noticias y hacemos paneles de la segunda venida de Jesús, pero el enfoque de la preparación que yo necesito, hermanos, quizás ay, hermano, quizás lo primero que yo necesito es tomar un tiempo preparado. Quizás yo necesito ir a un lugar solo. Y necesito meditar que el Señor me puede hablar en ese lugar, donde está el silencio, donde está la naturaleza. El Señor me puede hablar a mí y me puede demostrar la obra que Él desea hacer en mi vida. Tú sabes que muchas veces, en esta vida que llevamos nosotros el corre-corre, que trabajamos acá y trabajamos aquí 40, 50 horas, y entre eso la familia, el carro, la iglesia, el ministerio, todo, no hay tiempo ni para Dios.
aún trabajando en ministerio, no hay tiempo para Dios. No hay tiempo personal. No hay tiempo en cual Dios puede transformar mi carácter. Porque siempre estoy corriendo y no tengo tiempo solo con Él. ¿Se recuerda de Elías? ¿Dónde Elías fue a encontrarse con la presencia de Dios? Y fue huyendo porque tenía miedo. Y muchos de nosotros pensamos eso. Vamos a ir al monte porque tenemos miedo y vamos huyendo. Interesantemente, Dios cuando habla a Elías le dice, ¿qué haces tú aquí? Vete, yo tengo una obra que tú hagas. No es decir que no debemos estar en el campo del monte. Sí, debemos estar ahí. Pero no debemos estar encierrados en ese lugar, huyendo la persecución. Pero hermano, el propósito de ir al campo no es huir de la persecución, es que los entendemos más. Dios nos ha dado un mensaje para que nosotros vamos a ese lugar, para que tenemos un encuentro con Él. Por eso nos ha dado la Reforma Pro Salud. Usted nos ha escuchado la hermana Beatriz Ortega hablando todas las semanas, y no solamente hablando sobre los remedios, y no solamente, bueno, vamos a aplicar esto si tengo esto, y esto si tengo eso, sino que son principios de la vida, y esos principios, si los ponemos en regla, nos debe traer más cerca al Señor. Por eso nos ha dado la Reforma Pro Salud. Por eso nos ha dado el mensaje de salir de las ciudades. Y por eso nos ha dado la profecía. Y todas estas cosas juntos nos debe, ¿verdad?, ayudarnos a traer más cerca, entregar nuestras vidas más y más al Señor, al punto que podemos reflejar el carácter del cielo. El hacer eso, hermano, perdona que me salgo tanto. El hacer esto es donde Satanás quiere acusar a el Señor y decir, no, Señor, tú tienes que traer pecadores al cielo. Claramente, el Señor ha perdonado a estas personas, lo ha limpiado con la sangre del Cordero, y cuando sale del lugar santísimo, ya el que es justo, queda justo, ya ha tenido el desarrollo del carácter en cual él puede vivir en santidad. Y esos son los que van a bendicar el nombre de Dios. Hermanos, cuando entendemos bien cuál es nuestra posición en esta lucha, hermano. Mira que Jesús lleva nuestros nombres en su pecho. Lleva la carga de nuestros nombres grabado en su pecho. Hermana Juan vio los nombres allí grabados. Cuando entendemos bien la posición que tenemos en el conflicto de los siglos, no es para que yo sea salvo, sino que yo quiero, con todas las energías y fuerzas de mi vida, es bendicar el nombre de Dios delante del universo. Así yo quiero servir a mi Creador. Así que mis hermanos, tenemos muchos que meditar, muchas cosas que meditar. Nosotros nos encierramos en las cosas de este mundo, las preocupaciones, los afanes, ¿verdad? Yo estoy preocupado por mi casa, por mi terrenito, mi carro, mi familia, hermanos, pero lo menos que meditamos es cuánto nosotros en nuestras vidas estamos dedicando al nombre de Dios. Hermanos míos, es tiempo que tomamos las decisiones de entregar nuestras vidas y poner en práctica los principios los cuales estamos aprendiendo, estamos estudiando. Hermanos, que las palabras de Dios no sean vanas en nuestras vidas,
sino que cuando abrimos la Escritura y la palabra de Dios me hable a mí, que puede producir acción. Hablamos de eso la semana pasada, el mismo poder creativo del Génesis, hermano. Y hablamos que Dios creó, que creemos en creación, pero realmente, hermano, ay, hermano, nosotros que decimos que creemos creación, lo que creemos es evolución, porque hacemos la excusa que tenemos que tomar un largo tiempo para que la obra de Dios se produce en mi vida. Pero ¿sabes qué? En la creación no fue así. Dios habló. Dios habló y eso es lo que fue. Así que cuando Dios no habla, sea el Espíritu y profecía, sea la palabra de Dios, y Dios nos habla a nosotros, debe producir una acción en mi vida. Y ¿sabes qué? Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, Dios nos va a hablar constantemente. Y Dios nos va a llevar por el proceso de la santificación. Nos va a pedir una cosa, porque tenemos muchas cosas que someter. Nos va a pedir una cosa, y cuando nosotros llegamos al punto que estamos dispuestos a someter esas cosas que Dios nos pide, ahora bien, pasamos al próximo. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces, que tengo la cita, estoy prácticamente citando el Espíritu de Profecía, el volumen 1 de Testimonios para la Iglesia, pero lo voy a leer en otro momento, según otro estudio que habla de la Odisea. Pero cuando muchas veces Dios viene y nos pide una cosa, que entregamos una cosa en nuestras vidas, a veces estamos dispuestos a dar uno, quizá dos, pero cuando hiere algún ídolo que tenemos en nuestras vidas, no estamos dispuestos a someterlos. Tristemente, cuando sucede eso, el Espíritu de Profecía dice a los ángeles, déjalos, que han unido a sus ídolos. Les debo la cita para la próxima. Bueno, cuando hacemos el estudio sobre ese tema. Así que mis hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Gracias por estar aquí todos juntos para escuchar la palabra de Dios. Yo espero que los textos y la cita ha sido de algún beneficio y alguien ha aprendido algo de nuestra salvación. Hermanos, que tenemos en claro la obra de Jesús, la obra que Jesús está haciendo, pero también la obra que yo tengo que participar. Y que, mis hermanos, que por fin, no tanto hablar, tantos años que llevamos hablando y profesando y diciendo, y se queda en la teología, pero que podemos decir, entregar nuestras vidas y permitir que el Señor nos santifique cada día. Así que vamos a terminar con la palabra de oración. Hoy es un estudio cortito y a los hermanos les gustan eso. Así que terminamos con la palabra de oración. Y oremos. Padre Celestial, Señor, en toda la realidad, Cristo viene muy pronto, y no solamente que Cristo viene pronto, sino que antes de eso, nosotros seremos juzgados. Cosa que esos eventos son más pronto de lo que nosotros pensamos. Y toda la realidad en este mundo es que tu profeso pueblo no está listo. Sea verdad presente, sea lo que sea, no estamos listos. Esa es toda la realidad. Señor, ayúdanos. Ayúdanos y haz lo que tienes que hacer. No sé qué sería que puedes hacer para inducirnos
para poner en práctica lo que entendemos, poner en práctica lo que profesamos, vivir nuestra religión, que podemos hacer como Jesús, como Juan, como Elías. Señor, ayúdanos a salir de esta condición que tenemos tan incómoda, que solamente hablamos y profesamos, pero no somos tan cómodos en nuestras casas. No aguantamos un día de sudor, no aguantamos un día de frío ni de sacrificio para las almas. No aguantamos entregar algunos bienes que yo tengo en mi nombre, algunos bienes que tienen valor. Yo no estoy dispuesto a someterlos. Señor, ayúdanos. Porque todavía somos egoístas. Y eso es, número uno, lo que necesitamos entregar. Señor, que podemos apreciar el sacrificio de Jesús. Y no solamente el sacrificio, sino la obra que Él está haciendo ahora mismo. Que podemos apreciar que todavía está en el lugar santísimo y todavía no ha salido. Que podemos aprovechar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Si alguien tiene alguna pregunta, un comentario, vamos a poner ahora la cadena en el aire. Si alguien quiera comentar algo sobre el tema muy interesante, como siempre, del hermano Helio, dándole las gracias siempre por su presentación. Ahora, Hermano, yo entiendo si nadie tiene una pregunta o comentario, yo entiendo que todos saben todo lo que se había dicho entonces. Sí, en parte viene para algunos como un repaso, para otros en materia nueva. Y yo quería, fíjate, cuando tú mencionaste que el lugar santísimo se llenaba de humo, acá en el santuario terrenal, entonces uno cae en tiempo y dice, mira, así mismo se va a llenar el lugar santísimo de humo cuando Cristo deje de interceder. ¿Tú ves alguna relación en eso, Helio? Claro que sí, claro que sí. Por eso, hermano, eso es el modelo. Por eso hay que estudiar lo del santuario terrenal. Y ese era el propósito de Dios, en ubicar, recuerda, Éxodo 25:8, harán un santuario para que yo pueda habitar en su medio. Él quería que a ellos mirar ese santuario, a ellos mirar todo lo que pasaba en el rito con el sumo sacerdote y los sacrificios y todo lo que se hacía, hasta llenar el lugar con humo. Ellos podían entender lo que sucedía en el antitípico, en el cielo, ¿verdad? En la realidad. Así que nosotros también debemos enfocar eso para que podamos entender lo que sucede arriba, hermano. Maravilloso, maravilloso. Todo lo que ordenó el Señor al sumo sacerdote, la intercesión que el sumo sacerdote hacía en el lugar santísimo. Ahora yo te voy a preguntar, Helio, cuando el sacerdote moría, el sumo sacerdote moría, ¿cómo lo sacaban de allí? Yo creo que algunos de los hermanos entienden eso, pero yo entiendo que tenía una soga amarrado a su cintura y pues lo tenían que jalar porque nadie podía entrar al lugar santísimo tampoco, así que se moría, se iba a pudrir ahí porque nadie podía entrar ahí. Eso es así. Dios hizo provisión para todo.
Lo interesante es que mientras ellos escuchaban las campanillas, ¿verdad? Ellos sabían que estaba vivo todavía. Sí, sí, sí. O sea que el Señor no acepta nada a medias. El sumo sacerdote no podía ir con alguna manchita de pecado a interceder por el pueblo, porque esa intercesión tenía que ser pura, completamente. Bueno, hermano, si hacía eso, moría él. Ah, exacto, exacto. Bueno, si representaba a Cristo, tenía que pero ser... mira algo, no solamente iba a morir él, sino que el pueblo iba a quedarse con sus pecados y sin intercedor. Exacto, exactamente. Por eso el día de la expiación era un día de ayuno para todo el pueblo, un día de humillación, ¿verdad? Sí, eso es así, un día de ayuno. Sí, sí, sí. Podemos comparar, bueno, ya hablando en otra área, pero el día de expiación es, no solamente yo creo el santuario y especialmente la enseñanza del día de expiación, no solamente se refiere a nuestra salud espiritual, sino que encontramos que los mismos principios del santuario es para nuestra salud física y mental también. Amén, amén. Interesantemente, cuando miramos el día de expiación, es un día de ayuno. Y realmente, hermano, yo quisiera que algún día se pueda hablar aquí más a profundidad de los beneficios del ayuno. Porque mira que la Biblia habla mucho del ayuno y muchos de nosotros creemos que vamos a pasar la gran tribulación y que nosotros vamos a ser fieles al Señor hasta lo final, hasta viviendo en la ciudad. Creemos cuando no podemos ni aguantar un día de ayuno. Y allí sería eso la realidad. ¿Ah? Oye, hermano Helio, y allí no va a ser cuando estemos en las montañas no va a ser un día de ayuno ni dos. Es lo que estoy diciendo, hermano. Y muchos creen que dicen, no, pues yo no puedo salir de la ciudad, ya, a mí no me toca. Y en la misma ciudad dice, yo voy a ser fiel a Dios hasta que me muera del hambre. Pero no pueden perder ni una comida diariamente. ¿Cómo sería eso, hermano? Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa que el ambiente que ahora mismo nos rodea de tanta abundancia, de tantas libertades, no nos permite entender cómo serán esos días difíciles allá en las montañas, sin comida, porque los ángeles nos van a llevar la comida y el agua, pero habrá momentos de prueba. Y la señora White... Sí, hermano, pero para que vengan aves para traernos comida y agua, eso no es un buffet. ¿Entiendes? Y nosotros creemos en este tiempo de abundancia que no hay que practicar la abnegación y que cuando nos toca hacerlo, pues lo vamos a hacer. Hermano, si no nos preparamos ahora. Hermano, tocaste algo muy interesante. El día de expiación era un día de ayuno. ¿En qué día lo encontramos ahora? En el día de expiación. En ese mismo día. Sí. Por supuesto. Entonces, ¿no será que nosotros a menudo debemos practicar el ayuno? ¿Será de preparación para nosotros? Yo creo que sí. Definitivamente, hermano, definitivamente. Bueno, si hay algún hermano que quiera comentar algo respecto al tema del hermano Helio. Interesantemente, cuando el sábado es el día que más comemos. Y más bizcocho y helado.
Cuando más comemos, y debe ser el día que menos comemos, es el día que más comemos. Hermanos, ¿eso es la preparación? Estamos mal, No, hermano. comer azúcar, hermano, es más perjudicial que la misma carne. Interesante lo que dice, hermano. Entonces usted dice, el hermano dice, yo no como carne. Y se zafa de eso, pero se jalta de la azúcar. Así es, mi amito. Bueno, si alguien tiene algún comentario, asterisco 61. De lo contrario, pues nos vamos tempranito al descanso. Y el hermano Helio, pues que nos despida en la oración, por favor. Muy bien, oramos una vez más. Padre Celestial, otra vez, Señor. Pedimos que esta noche tú nos cuides, nos puedes proteger. Señor, que tú puedes bendecir a tu pueblo. Y en esta noche puedes proteger a aquellas familias representadas aquí en la cadena. Amén. El fuerte clamor final. Señor, que tú puedes usar estos medios para terminar tu obra. Y que estos medios pueden ser una herramienta para bendicar el nombre de Dios. Amén. Úsanos a nosotros, Señor. Santifícanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. El coro del corito que la hermana Brenda nos enseña. Vamos a cantarlo. Que dice, después de la batalla nos coronará. ¿Me recuerdas, Helio? Y hermano, No sé cuál es. sí, así, después de la batalla nos coronará Dios, nos coronará Dios, nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Más allá, en aquella santa Sion. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Amén. Así sea, hermanitos. Que Dios los bendiga a todos ricamente en Cristo Jesús. Amén. Amén.